Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Filas que no le desearía a nadie. En el número 3, la fila para el autoservicio. Y uno con ganas de entrarle al combo. Número 2, la fila para cargar gasolina. Más iba uno tarde. Y en el número 1, la fila del cajero automático. Uy, no. Aún peor si al de adelante se le traga la tarjeta. Brínquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. RITEVE, comprometidos con la vida. Al descubierto. Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en su programa Al Descubierto. Gracias por su sintonía. Les recordamos que su radio actual, su 107.1 FM, tiene cobertura a lo largo y ancho del territorio nacional. Y siempre agradecemos su sintonía. También agradecerle a nuestro amigo Otto Alberto, aquí en Controles. Gracias a Otto, como siempre, por su apoyo aquí para desarrollar el programa. Hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy vamos a hablar con Heidi Valencia Espinosa. Ella es vocera del movimiento Aborto Legal Costa Rica, Las Rojas. Un movimiento del cual queremos saber más, del cual queríamos involucrarnos, saber, conocer, dar a conocer a todos ustedes el trabajo de estas personas, estas mujeres que integran este movimiento. ¿Y cuál es su enfoque referente al tema del aborto legal en Costa Rica? Un tema álgido, con detractores, algunas personas lo apoyan, otras personas no, pero un tema que se ha debatido recientemente en nuestro ámbito nacional. Así que hoy tenemos a nuestra amiga Heidi Valencia Espinosa. Heidi, muchísimas gracias por venir y compartir en esta mañana en su programa Al Descubierto y con toda nuestra audiencia. Con mucho gusto, muy buenos días. Más bien, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio, por hablar de un tema que en efecto polariza mucho a la sociedad y que nos interesa pues comentar para que deje de ser un tabú y podamos abordarlo desde el conocimiento, ¿verdad? Y desde la ciencia también. Heidi, interesante eso que nos decís. Un tema tabú. Generalmente nos empapamos poco de algunos temas, emitimos criterios sin tener una base sustentable, sin enfocarnos, sin analizar. Y yo creo que la idea de que ustedes compartan, de que vos compartas el día de hoy con nosotros, es precisamente para eso, para ver un punto de vista diferente al que puedan tener muchas personas también. Sí, claro que sí. Desde el Movimiento Aborto Legal Costa Rica nos interesa posicionar el tema desmitificando todo lo que se dice alrededor del aborto que no es verdadero y nos interesa instalar esta discusión, ¿verdad? Porque es un derecho que nos concierne a las mujeres y que venimos reclamando en diferentes lugares del mundo, en la región, porque es un derecho humano reconocido ya por muchos países, por muchos estados alrededor del mundo, también por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, nuestro país ha quedado muy atrás, pero hay un movimiento de mujeres que ha venido planteando la necesidad de dar esta discusión y de que el derecho al aborto sea efectivo, que haya aborto libre, legal, seguro y gratuito en Costa Rica. Inmediatamente cuando se escucha la palabra derecho humano, yo creo que eso es lo que genera en muchas oportunidades ese conflicto. ¿Qué podemos decir de la perspectiva del derecho humano? Vos decís, en muchos países se ha adoptado ya esto como un derecho humano. Claro que sí, hay países que lo han aplicado de este procedimiento médico desde hace décadas, porque se trata de un procedimiento médico y ginecológico como cualquier otro. En este caso, para interrumpir un embarazo no deseado, que muchas veces se da en circunstancias que las mujeres no eligen. Muchas veces estamos hablando de niñas violadas, estamos hablando de embarazos adolescentes, donde estas jóvenes son víctimas también de una educación sexual deficiente. Y en muchos casos compromete nuestra autonomía corporal, nuestra autonomía económica. Y bueno, se trata de nuestros cuerpos. Por eso es que concierne a las mujeres exclusivamente y decimos que este es un derecho. Es un derecho porque somos mujeres que tenemos la posibilidad de elegir nuestros proyectos de vida y de poder decir si queremos o no continuar con un embarazo, cuándo, cómo queremos ser madres, si es que lo queremos hacer. Antes de entrar más y enfocarnos, bueno, ese tema inmediatamente cuando hablamos de derechos humanos nos jala
¿verdad? La pregunta y realmente entramos en ese tema. Pero hablemos un poquito del movimiento para empezar a contextualizar bien. ¿En qué momento histórico aquí en nuestro país empiezan los movimientos? ¿Cuántos existen? ¿Ustedes representan a un solo movimiento? Por lo menos contextualizar para los que no conocemos bien en detalle el tema. Claro, bueno, yo pertenezco a la organización Las Rojas, al nuevo Partido Socialista, que desde hace muchos años estamos planteando esta discusión y la necesidad de organizarnos y pelear por el aborto legal en el país. También así hay muchas otras organizaciones y colectivas feministas que desde hace años vienen dando esta pelea, pero es hasta el año 2018 que finalmente se une una gran cantidad de colectivas, organizaciones, también activistas independientes, y que se forma este movimiento llamado Aborto Legal Costa Rica. Y precisamente surge en una coyuntura donde se abrió todo un debate, porque el presidente Carlos Alvarado en aquel momento se negaba a firmar la norma técnica necesaria para poder aplicar el aborto terapéutico en nuestro país, a pesar de que estaba en la legislación desde los años 70. ¿Qué se aplicaba? Que se aplicaba, pero con muchos inconvenientes, porque el personal médico, las personas profesionales de la salud, no tenían ese sustento, ¿verdad?, técnico para poder realizarlo sin que tuvieran ninguna repercusión. Entonces, en verdad, no se estaba realizando como se debía, no se estaba logrando cubrir. Hay mujeres que presentaron denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de Ana y Aurora, porque se les negó el derecho al aborto terapéutico. Y eso generó entonces que hubiera, digamos, una sentencia de la Corte y dijera, bueno, el Estado costarricense debe garantizar el aborto terapéutico. Por eso es que comienza toda la discusión sobre la norma técnica. Carlos Alvarado en su momento, con declaraciones sumamente misóginas y machistas, dijo, yo voy a ser el que diga cuándo será un buen momento para firmarla. Y siempre postergando los derechos de las mujeres, utilizando nuestros derechos como moneda de cambio también con sectores conservadores, que en la Asamblea Legislativa buscaba su apoyo, ¿verdad?, y su alianza para poder llevar a cabo una agenda económica que además, en detrimento de muchos derechos de las mujeres y de las personas trabajadoras, sectores populares, y eso generó entonces un descontento enorme. Y dijimos, bueno, no. La verdad es que ya es una deuda histórica del Estado costarricense, el gobierno y Carlos Alvarado, hay que pararlo y hay que decirle que somos las mujeres las que estamos exigiendo nuestro derecho a la vida y a la salud. Y bueno, finalmente el movimiento no solamente alcanzó la firma de la norma técnica, que fue producto de una presión que hicimos en las calles y de manera muy reiterada a través de campañas en redes sociales con el Firma Ya, sino que también decidimos poner en pie una campaña por el aborto legal en Costa Rica. Así como ha venido la región luchando por este derecho, así como lo han hecho las compañeras en América del Sur, las argentinas, las chilenas, también las colombianas, las mexicanas, en general, digamos, en toda la región, venimos peleando porque ese es un derecho que nos pertenece a las mujeres. Y bueno, las compañeras argentinas que recién también conquistaron este derecho, nos impulsan con esa marea verde y en el país se instala no solamente la discusión, sino que ya tenemos un proyecto de ley para llevar adelante una campaña. Sabemos el tema del proyecto de ley también, vamos a abordarlo dentro de un ratito, porque inclusive una diputada en estos momentos, bueno, durmió en el plenario legislativo, allá amaneció la señora diputada, dando sus primeros muestras de rechazo con el tema, con este posible proyecto de ley que ustedes en su momento desean presentar. Entonces, sí, es un tema que polariza y ya estamos viendo esas primeras manifestaciones. Pareciera, Heidi, que entonces el punto de inflexión ahí fueron el tema de las palabras del presidente de la República en su momento y a estas dos mujeres que tuvieron que recurrir a la Corte Interamericana por el tema del aborto terapéutico. Sí, en primera instancia la norma técnica fue algo que nos impulsó, exigir de manera inmediata esa firma, ¿verdad? Y no solamente las palabras del presidente, también su negativa a darnos esa firma por la norma técnica, que incluso fue una promesa de campaña que él realizó, pero además un impulso porque el 2018 fue un año clave, donde por ejemplo las compañeras argentinas alcanzaron la primera sanción en la Cámara de Diputados, y eso generó una repercusión a nivel internacional para volver a poner sobre la discusión lo que es el derecho al aborto y por qué es necesario que nos organicemos y lo conquistemos, porque las mujeres lo venimos demandando, es una realidad en Costa Rica. En Costa Rica se están practicando, según la Asociación Demográfica Costarricense, y este es un dato realmente viejo del 2007,
alrededor de 28,000 abortos inducidos en nuestro país. Es una gran cantidad. Pero además, en el contexto de la pandemia, posiblemente esto se ha disparado muchísimo más, porque además hubo un momento donde toda la atención de la salud giró alrededor del COVID-19 y, por ejemplo, no hubo acceso a la atención primaria de la salud. Se restringió el acceso a los anticonceptivos. Entonces, ahorita hay muchas mujeres que están teniendo que cargar con embarazos no deseados y que están entonces obligadas a la clandestinidad, a condiciones inseguras, y lamentablemente son las mujeres más vulnerabilizadas, las mujeres de sectores populares, sectores trabajadores, que no pueden acudir a una clínica privada, que además están lucrando a partir de la clandestinidad, porque son millones de colones los que están cobrando por interrumpir un embarazo, cuando este podría ser practicado en condiciones seguras y de manera que sea accesible para todas las mujeres que así lo deseen. El tema, cuando hablamos de seguridad para las mujeres en el tema de salud, estos datos que nos estás dando del 2007, perdón. Bueno, sí, es un tema alarmante que ustedes, me imagino que contemplan todo esto dentro de su proyecto de ley. Sí, claro que sí. O sea, también está el tema de los embarazos adolescentes, que en nuestro país ha venido disminuyendo relativamente, pero todavía se calcula que alrededor de 8,000 embarazos adolescentes al año. El año anterior, seguramente con la pandemia, se habrán disparado todavía más. Entonces, son situaciones muy alarmantes, es una cifra alarmante, que nos está hablando de que hay gran cantidad de adolescentes, también niñas, que producto de violaciones, no están teniendo la oportunidad de decidir si quieren o no llevar a término ese embarazo. Y eso en muchas ocasiones puede conducirles a que sus proyectos y sus vidas se vean truncados. Eso es lo que estamos exigiendo, que haya el derecho a decidir para todas. En el momento, volvamos a la génesis de la agrupación. ¿Cuántas mujeres, qué tipo de mujeres son las que integran este movimiento? Bueno, el movimiento está integrado por compañeras de diferentes colectivas, de diferentes organizaciones, ¿verdad?, feministas, que nos hemos estado encontrando en diferentes luchas, también activistas independientes. Cada vez se suman más chicas jóvenes, cada vez se suman más chicas que son estudiantes de secundaria, que son adolescentes, porque se sienten identificadas con esta lucha, que es también su lucha, que es la lucha por tener la autonomía sobre nuestros cuerpos, disponer de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Pero también hay compañeras de todas las edades, algunas estamos más grandes, algunas tenemos desde el momento de su fundación, como es mi caso, desde el 2018, y que incluso con una trayectoria de que desde hace 15, 20 años venimos peleando por este derecho en el país, a pesar de que hasta ahora es que comienza a ser una discusión que tiene más alcance nacional. Pero sí hemos venido, por ejemplo, los 28 de septiembre, que son Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, realizando diferentes acciones para visibilizar el tema y posicionar nuestra lucha. En este momento, ustedes tienen, como movimiento, tienen una responsabilidad importante, como medio están difundiendo una idea, están difundiendo un pensamiento. ¿Cómo tratar adecuadamente difundir ese pensamiento, esa idea? Usted, Heidi, vos lo mencionaste, desde la parte científica, desde la parte del conocimiento, realmente cómo justificar el tema. Cuando ustedes hablan de personas muy jóvenes, adolescentes que están incursionando al movimiento, ¿cómo ustedes logran realmente enviar un mensaje correcto con ese fundamento científico, intelectual que ustedes quieren que la gente conozca, que vean esos detalles, porque es importante, porque recordemos que en la adolescencia somos muy manipulables, muy influenciables también, ¿verdad? Entonces ustedes, me parece a mí que tienen una responsabilidad importante. En el momento que nos metemos a trabajar con adolescentes, personas jóvenes, tenemos responsabilidad importante. ¿Cómo lo manejan ustedes eso? Claro, así es. Tenemos una gran responsabilidad, como vos lo decís, porque además en un país con un estado confesional, donde la Iglesia Católica tiene mucha influencia en las políticas públicas, donde también hay grupos que surgen, fundamentalistas religiosos, que basan sus nociones a partir de creencias religiosas que son impositivas para el conjunto de la sociedad. A nosotros lo que nos interesa es desmitificar, y de las diferentes disciplinas en las que hemos sido formadas, la filosofía, la economía, las ciencias políticas, la medicina, estamos haciendo un esfuerzo y ya tenemos de hecho también un documento que reúne un conjunto
de argumentos para poder defender, para poder comunicar, informar desde la ciencia, que es desde donde queremos partir para que esta discusión sea, digamos, de peso y de fundamento. Nosotras partimos desde la ciencia, partimos desde el hecho de que es un derecho humano, partimos desde el hecho de que se trata de un embrión, de un cigoto o de un feto. También partimos, por ejemplo, del hecho de que hasta las 14 semanas, que es lo que estamos planteando, ¿verdad?, para una interrupción voluntaria del embarazo, no contiene terminaciones nerviosas, que eso es algo que generalmente por medio de sesgos conservadores, ¿verdad?, o antiderechos no se visibiliza. Más bien se está pensando en muchos casos en que desde la concepción hay vida, ¿verdad? Eso es lo que maneja ahorita la Asamblea Legislativa, por ejemplo, con estos proyectos como el derecho de los niños y las niñas por nacer. Bueno, no, las mujeres somos seres humanos formados con conciencia, con autonomía, con subjetividad, y eso está por encima de un producto de un embarazo que no es deseado. Entonces, bueno, a nosotras nos interesa hacer una campaña educativa, una campaña donde podamos informar al conjunto de la población y ganar a la sociedad a este punto de vista para poder disponer de nuestros cuerpos. Es un derecho elemental y es increíble que todavía en el siglo XXI las mujeres tengamos que pelear por lo que queremos o no en relación con nuestros cuerpos, con nuestros proyectos de vida. Pero aquí estamos dando esa pelea porque es histórica, porque históricamente a las mujeres se nos ha oprimido, y es importante visibilizar entonces también por qué se nos oprime, porque hay todo un sistema, ¿verdad?, capitalista y patriarcal que pretende disponer de nuestros cuerpos y que produzcamos y que criemos y eduquemos, pero como tarea exclusiva de las mujeres, porque históricamente el Estado, los gobiernos o los curas o los pastores son los que han decidido por nosotras. Pero en América Latina y en el mundo entero hay movimientos de mujeres, hay movimiento feminista que viene reclamando que bueno, que no, que ese es un derecho que nos pertenece a nosotras. Cuando hacemos esas comparaciones, Heidi, también es importante contextualizar, porque no es lo mismo que estemos hablando de un país como México, un país como Argentina, un país como Uruguay, no sé, citando algunos, con el contexto histórico costarricense. Vos lo decís, nosotros todavía tenemos el arraigo familiar y el tema religioso, podríamos decirlo de esa forma. Entonces, creo que muchas de ese conflicto que se da debería, me parece, ser un poco más en nuestro ambiente nacional, ¿no? ¿No te parece que tal vez esas comparaciones tal vez se presten para lo que la gente dice? Bueno, eso es en otros países a nivel cultural, económico también, es diferente. Tal vez eso no genera, tal vez un poquito también de conflicto, generalizar o comparar con otros países, otros ambientes culturales, sociales. Claro, no, la intención no es generalizar. La intención es que veamos que este país, que además es chiquito, se encuentra en un contexto de una región que viene organizándose, en el caso del movimiento de mujeres, y dando una pelea más global. Que en verdad esta es una discusión no solamente nacional, sino que es una discusión regional y una pelea que sucede en el mundo entero. Pero también, claramente, en el país hay que plantear otras discusiones también que van de la mano en la lucha por el derecho a decidir. Por ejemplo, bueno, vos lo decías, el tema del estado confesional. Es necesario también que nos planteemos esa necesidad, ¿verdad?, de que verdaderamente ha estado ahí presente desde hace mucho tiempo. Necesitamos un Estado que sea laico, un Estado que nos permita avanzar en derechos humanos. No es posible que el Estado costarricense le gire cantidades millonarias a la Iglesia Católica y que ésta pueda influir en diferentes políticas públicas, como es el caso de la educación sexual, que obstaculizó durante tanto tiempo y que sigue todavía, ¿verdad?, en muchos casos generando impedimentos e inconvenientes para poder avanzar en estos temas que son importantísimos para que como sociedad demos un salto en derechos humanos, en derechos de las mujeres. Bueno, en derechos LGBT, por ejemplo, en nuestro país ya hay un matrimonio igualitario y esa es una conquista del movimiento LGBT. También una conquista que acompañamos desde diferentes agrupaciones feministas, del Nuevo Partido Socialista y Las Rojas, por ejemplo, estuvimos siempre en esa campaña recogiendo firmas en su momento, porque también fue por iniciativa popular cuando se arrancó la lucha por el matrimonio igualitario. Y ya es una realidad.
es una realidad que no existe en el resto de Centroamérica, por ejemplo. Entonces, sí somos capaces de dar discusiones y sí somos capaces de dar luchas por abajo para conquistar nuestros derechos. Estos temas, vos mencionaste también el tema de la sexualidad, por ejemplo, la salud sexual, el tema de lo que es la enseñanza de temas sexuales, de la sexualidad en colegios, hablando meramente de sexualidad, muy diferente al sexo, ¿verdad? Sexualidad es una cosa. Hay abstenencia o hay personas que también se manifestaron en contra sobre las guías sexuales, por ejemplo, que aparecieron en su momento. Yo creo, Heidi, que también nos preocupa a todos los que somos padres de familia, porque decimos, ¿quién va a enseñar y cómo va a enseñar adecuadamente las guías sexuales, por ejemplo? Entonces yo creo que también el tema de la educación, de quienes van a manejar esos temas, es una preocupación que se tiene al respecto. Claro que sí. Sí, esta es una preocupación, efectivamente. Como docente también puedo dar fe de que las personas adolescentes manejan mucho desconocimiento, mucha desinformación en torno a educación sexual y a la afectividad también, porque estos programas que se implementan desde el 2018 intentan hacer una síntesis de lo que sería educación sexual y afectividad de manera integral. Y implica cierto avance, ciertamente, porque incorpora temas que antes no estaban presentes y que generan entonces mayor inclusión en el ámbito educativo. Por ejemplo, el caso de reconocer las identidades y las diversidades sexuales es un gran avance. Reconocer las relaciones impropias, que muchas veces las personas jóvenes están en situaciones de vulnerabilidad, donde por las relaciones de poder se involucran en relaciones impropias. Bueno, reconocer eso es importante para que puedan optar por relaciones igualitarias donde no haya violencia. Pero también en términos de derechos sexuales y derechos reproductivos, este programa ha quedado corto. Ha quedado corto porque todavía no está abarcando, por ejemplo, la autonomía corporal, no está abarcando lo que sería el derecho a decidir, a interrumpir de manera voluntaria un embarazo. Y esto es algo elemental también para que las jóvenes sepan que ellas disponen del derecho a decidir y que por lo tanto debería ser ley, porque se trata de sus cuerpos, se trata de sus vidas, de sus proyectos, y muchas veces entonces lo que se pretende es que de una vez las jóvenes estén en disposición de que la maternidad es una obligación. Y la maternidad no puede ser una obligación. La maternidad debe ser deseada y si no, pues debe poder existir la posibilidad de interrumpir de manera voluntaria un embarazo. Entonces, sí, hubo todavía varios obstáculos a que se implementaran estos programas en el 2018. La Iglesia Católica se opuso, grupos conservadores, ¿verdad? Sectores fundamentalistas religiosos. Ustedes tal vez recordarán que cerraron algunas escuelas, pocas, en verdad, no fue algo que impactara a nivel nacional, pero sí generó, digamos, esa situación incómoda donde padres, madres de familia decían, bueno, no quiero que a mis hijos los educo yo, y resulta que no los están educando bien. Claramente no les están educando para que sean personas que puedan disfrutar de su sexualidad de manera libre, de manera responsable, pero desde el bienestar y desde la salud. Entonces, eso sí es algo que nos preocupa a padres, a madres, pero también a docentes. Quien está impartiendo estas lecciones, estas clases, es importantísimo. Es importante que el personal esté capacitado por el Ministerio de Educación, porque no lo podemos hacer desde un sesgo conservador, desde el bochorno, desde la vergüenza, que en muchos casos sucede con el gremio docente. Necesitamos que haya una educación sexual que sea científica, ¿verdad? También que sea laica, no es para imponer ninguna creencia religiosa, es para que como seres humanos tengamos una formación integral que es elemental para nuestro desarrollo, el desarrollo de todo ser humano. Y además necesitamos que sea también la educación sexual feminista para que nos sirva para tener en cuenta que los derechos de las mujeres en cuanto a sexualidad y reproducción son sumamente necesarios. Por eso es que desde el movimiento también intentamos incorporar educación sexual en lo que sería el proyecto de ley. No nos quedamos solamente en el derecho a decidir y la legalización del aborto. Sabemos que esto es algo mucho más global, más integral, que es necesario que haya educación sexual para poder decidir, anticonceptivos para no abortar
y aborto seguro y gratuito para no morir, para no correr riesgo en nuestras vidas, ¿verdad? Es una de las consignas que como movimiento feminista se manejan en diferentes latitudes. El tema del aborto terapéutico era algo que se venía practicando en el país. Inclusive, y vos lo comentás, se estuvo aplicando e inclusive de mala forma, ¿cierto? En algunos casos ni siquiera se aplicaba. En efecto. Preocupante. Sí. Cuando hablamos de un tema como el aborto legal, ¿no entra también la preocupación que se aplique de forma errónea? Bueno, el caso del aborto terapéutico no se estaba aplicando como se debía, no se realizaba el procedimiento cuando verdaderamente se requería, o en algunos casos, digamos, por temor del mismo personal médico, no se practicaba porque no había ese sustento que lo pudiera, digamos, llevar a cabo en términos técnicos. No había una norma técnica que sustentara y posibilitara realizarlo de la mejor manera posible con los estándares de derechos humanos que indica la Organización Mundial de la Salud. Bueno, la Organización Mundial de la Salud reconoce el derecho a interrumpir un embarazo no deseado y tiene instructivos médicos puntuales con estándares de derechos humanos para poder realizar ese procedimiento médico. Entonces, eso no debería ser en ningún momento un impedimento, ¿verdad? Se podría perfectamente manejar desde la Caja Costarricense de Seguro Social, desde la salud pública, como un procedimiento médico y ginecológico más. Entonces, simplemente se le receta un medicamento a la mujer, se le da un seguimiento, un apoyo y toda la orientación que requiere para poder interrumpir un embarazo que no desea. Ok, vamos a ir, Heidi, brevemente a una pausa. Luego queremos conversar también esos elementos estadísticos que yo creo que también es importante, esos abortos clandestinos que se están practicando en nuestro país y que también dan sustento al proyecto de ley que ustedes quieren presentar. Claro. Vamos a la pausa, ya en breve regresamos. Recuerden que hoy nos acompaña Heidi Valencia Espinosa. Ella es vocera del movimiento Aborto Legal Costa Rica. No se despegue, estamos en su programa Al Descubierto. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda Al Descubierto. Al Descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al Descubierto. Hay filas que sí dan gusto. Como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito. O la fila para tirarse en los toboganes de agua del parque de diversiones. ¡Qué chivas! ¿Se acuerdan? Ah, no, ya sé. La fila para recibir el título de graduación. La verdad, esa es la mejor. Con birrete y todo. Reserve su tiempo para las mejores filas. En Riteve ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr. Así llega directamente a la línea de inspección, fácil, rápido y seguro. Riteve, comprometidos con la vida. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936-1803 o búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. UCOPA, portadores responsables al servicio de Costa Rica. Centros de formación en criminología y seguridad.
Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto. Hoy estamos hablando sobre el tema del aborto legal. Vamos a hablar un poquito sobre el tema del proyecto de ley que ustedes quieren presentar sobre el tema del aborto legal. ¿Qué contempla ese proyecto de ley? Sí, bueno, primero que el proyecto de ley es una elaboración colectiva que ha implicado un esfuerzo grande. Durante este año pandémico decidimos, bueno, ya es hora de tener un texto, pero un texto que esté bien fundamentado, que pueda homologar la normativa costarricense también con estándares de derechos humanos internacionales, con esa legislación más internacional. Entonces se incluye, por ejemplo, que se pueda interrumpir de manera voluntaria el embarazo hasta las 14 semanas, que es un periodo que ya está establecido de manera más global también por la Organización Mundial de la Salud, pero además que se pueda incluir también en la educación pública, en la educación sexual. Que no haya ningún tipo de discriminación para las mujeres que quieran practicar este procedimiento. Nos interesa también que sea accesible para todas las personas que así lo requieran, que transiten por el territorio nacional, es decir, mujeres y cualquier persona con capacidad gestante, sean nacionales o sean extranjeras, y que sea practicado, ¿verdad?, realizado, por supuesto, por la seguridad, por la salud pública. Nos interesa que sea totalmente accesible para aquellas mujeres que no tienen al alcance los medios para practicarlo de manera privada. Es decir, en este país la clandestinidad es un destino básicamente para las mujeres pobres, para las mujeres trabajadoras y de sectores populares. Las que tienen dinero, las ricas, pueden acceder a abortos en condiciones más seguras, ¿sí? Pero el aborto es una realidad, se practica, eso es un hecho. Hay datos, digamos, que indican que son miles de abortos que se practican en nuestro país. Entonces el tema no es si aborto legal o aborto o no, digamos, el tema es la clandestinidad, donde nuestras vidas, nuestros cuerpos corren un riesgo, o las condiciones seguras donde podemos optar por los mejores estándares médicos. ¿Por qué contemplan ustedes las 14 semanas? Médicamente, ¿cuál es el fundamento? Bueno, médicamente en esas 14 semanas aún no se han desarrollado terminaciones nerviosas. Es decir, estamos hablando de un cigoto, de un feto que no puede sentir, ¿sí?, que no tiene esa capacidad todavía. Por lo tanto, decimos que en ese plazo que médicamente está establecido, ¿verdad?, a nivel mundial, en ese plazo es que queremos que se pueda practicar un aborto, una interrupción voluntaria del embarazo. Y eso significa también porque habrán casos donde tal vez ese plazo, ¿verdad?, sea diferente. Entonces nosotras sí contemplamos eso también en el proyecto de ley. Por ejemplo, en casos de violación a una niña que muchas veces no tiene la posibilidad de comunicar esa agresión sexual de manera inmediata. Entonces que en esos casos se pueda levantar esta restricción, este límite, y las niñas, si así lo desean, puedan interrumpir ese embarazo producto de una violación. Eso es algo que también hemos contemplado en nuestro proyecto, en la propuesta. Aparte del tema del aborto legal, dices que también entran temas de educación en esa propuesta. Sí, incluimos temas de educación para que esto también sea informado y sea conocido desde la primaria y la secundaria, que el Ministerio de Educación incorpore el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, que se incorpore una educación más reforzada y amplia sobre métodos anticonceptivos, por ejemplo, bueno, sobre el derecho a decidir, sobre el placer y el bienestar alrededor de la sexualidad y la afectividad. El tema del proyecto de ley, que eso está dando mucho que hablar precisamente por lo que comentábamos ahora, que hay una diputada, apellido Céspedes, la señora diputada, que ya empieza
o ya dio sus muestras de negatividad de cualquier proyecto que se presente en este tema, no solo el que ustedes vayan a presentar. ¿Ustedes tienen contemplado que el proyecto va a entrar por iniciativa popular? ¿Por qué? ¿Porque no hay ningún diputado que lo haya acogido o porque es el mecanismo que ustedes quieren adoptar? Si nosotros decidimos que nos interesa que este proyecto ingrese a la corriente legislativa por iniciativa popular, aunque no es un camino sencillo, porque requiere el 5% del padrón electoral en firmas, o sea, son miles de firmas las que vamos a tener que recoger. Estamos hablando más de 100,000 firmas. Más de 100,000 firmas, claro, son muchísimas, pero este también es un mecanismo que nos va a permitir la posibilidad de hablar con la gente en la calle, convencerle de cuáles son nuestros argumentos para poder defender este derecho y ganarle a esta posibilidad, digamos, a poder interrumpir un embarazo. Es decir, queremos ganar una mayoría social, fortalecer el movimiento, para que no quede en voluntades que muchas veces son conservadoras, que son neoliberales también. Esas voluntades en la Asamblea Legislativa no responden a mayorías sociales, responden a intereses particulares. Y a nosotros nos interesa entonces posicionar a partir de la capacidad que tenemos para organizarnos y movilizarnos en la calle, esa presión para conquistar un derecho que ya es democrático y que ya existe en muchos otros países. Así como hace unos 100 años no se reconocía el derecho al sufragio femenino, ahorita no se está reconociendo el derecho a decidir de las mujeres y tenemos que conquistarlo y pelearlo, porque así lo hemos hecho históricamente. No va a haber ningún gobierno, ninguna asamblea legislativa que nos lo regale. Nosotras estamos dispuestas a hacer a esa lucha y a escribir la historia a través de esa lucha también para conquistar este derecho. Todos estos temas al final se resumen a una aprobación en la Asamblea Legislativa. En esto se resume cualquier propuesta que tengamos en materia de este tema, en lo que se defina en la Asamblea Legislativa, que se convierta en una ley o no se convierta en una ley. ¿Qué esperan ustedes? ¿Cuándo quieren presentar ese proyecto? ¿Piensan que en este momento los diputados que están en la Asamblea no darían el apoyo al proyecto? ¿Esperarían a una próxima legislatura? ¿Cómo lo están calculando ustedes? Bueno, sí, difícilmente una asamblea como la actual, que se ha caracterizado por su misoginia, su conservadurismo y además por una agenda neoliberal brutal, que también nos afecta muchísimo a las mujeres de abajo, difícilmente una asamblea así vaya a acoger una propuesta por el derecho a decidir de las mujeres. Entonces, estamos muy claros de ello. No va a ser esta asamblea legislativa, no sabemos si va a ser la próxima, esperamos recoger esa cantidad de firmas, pero también no solamente recoger las firmas, sino lograr que esto sea una discusión con alcance en todo el territorio nacional. Llevar esta campaña de cabo a rabo para que este país pueda entender por qué es que venimos peleando para que las mujeres tengamos el derecho a disponer de nuestros cuerpos. Queremos maternidades deseadas, no queremos una imposición. Queremos poder decidir si continuar o no un embarazo, porque solamente las mujeres sabemos en qué condiciones se está dando un embarazo. No queremos imponer a las mujeres que se practiquen un aborto, no. Queremos que las que así lo desean y lo requieren puedan accederlo sin que sus vidas corran riesgos. Eso es lo que deseamos. Y sabemos que no solamente se salda en una asamblea legislativa, ojo con esto, porque en verdad las presiones que pueden haber por abajo de los movimientos a través de las luchas, que sabemos que tampoco es algo que se va a resolver prontamente, va a ser una lucha que vamos a sostener en el tiempo porque estamos dispuestas a hacerlo. Eso es lo que nos va a dar la fuerza para finalmente torcerle el brazo a cualquier asamblea legislativa y que sepan y que tienen que escuchar la voz de las mujeres que nos estamos organizando y que estamos peleando. Hablemos un poquito de la manifestación de que se vivió el Día Internacional de la Mujer, porque todos vimos que se dieron algunas acciones que mucha gente repudia, como el tema de pintar y esas cosas. ¿Qué podemos hablar de cuando se da ese tipo de manifestación buscando un derecho, como ustedes lo afirman? ¿Qué podemos decir para toda la gente que sintió un malestar o que no vio que era la forma adecuada de hacer una búsqueda de un derecho, como ustedes lo mencionan? Claro, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, salimos a las calles en diferentes lugares del mundo porque es una fecha además para pelear por nuestros derechos, para conmemorar la lucha también feminista, la lucha de las mujeres trabajadoras. Y bueno, en este caso salimos a repudiar que en un año pandémico recrudeció la violencia patriarcal, la violencia contra las mujeres. Muchas vidas de mujeres, ¿verdad?, fueron arrebatadas por esta violencia. También que hay unas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo,
ejemplo, diferentes planes del gobierno que pretenden endeudar más al país y además recargar esta crisis sobre las personas de abajo, donde las mujeres somos las más impactadas por el desempleo, por la pobreza. Eso es un hecho real. Pero además salimos para exigir nuestro derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, porque precisamente ese día el movimiento Aborto Legal hizo la presentación pública del proyecto. ¿Qué decimos nosotras? Bueno, lo verdaderamente repudiable no es que hayan chicas haciendo pintas. Lo verdaderamente repudiable es que en este país estemos muriendo las mujeres simplemente por ser mujeres, que haya tanta violencia patriarcal, que hayan tantos femicidios, que haya tanta impunidad también de un organismo de investigación judicial que ampara a femicidas, a violadores y agresoras. Eso es lo repudiable, eso es lo verdaderamente repudiable. ¿Cómo ven ustedes la función del INAMU en representación de todas esas mujeres que sufren de violencia doméstica, de agresión, todo tipo de agresión patrimonial, psicológica? ¿Cómo ven ustedes la función que ha desempeñado este organismo diseñado por el Estado para la protección de la mujer? Bueno, en su momento Patricia Mora, a la cabeza del INAMU, se apropió de una propuesta que verdaderamente surgió, de hecho, de las Rojas y del nuevo Partido Socialista, que es la Declaratoria de Emergencia Nacional para tomar medidas preventivas y girar presupuesto en este combate a la violencia contra las mujeres. Ella retomó esta propuesta. Ustedes tal vez recordarán que el gobierno de Carlos Alvarado, Carlos Alvarado dijo, bueno, no, una declaratoria no. A final de cuentas, lo que firmó fue un decreto de prioridad nacional para combatir la violencia patriarcal, y ese decreto se quedó en el papel. Patricia Mora se conformó con ese decreto, y a final de cuentas, en un año pandémico donde más hubo violencia machista, más violencia contra las mujeres, se recortó presupuesto del INAMU. No se están tomando medidas preventivas, no se está haciendo una campaña para combatir toda esta violencia que cada vez arrebata la vida de más mujeres. Entonces, ha sido un papel que no ha representado el INAMU los intereses de las mujeres que venimos peleando por el Ni Una Menos. El año pasado hubo un movimiento enorme en todo el país, en diferentes regiones, exigiendo la aparición con vida de Alison, por ejemplo, exigiendo un alto a la impunidad, y también esta declaratoria de emergencia nacional. Y el INAMU, lamentablemente, no ha sido reflejo de esos intereses que por abajo las mujeres hemos venido levantando. Se viene año electoral. Ustedes dicen, se dieron promesas de campaña que no se cumplieron. ¿Creen ustedes que pueden servir ustedes como una moneda de cambio en algunos temas para nuevos candidatos? Claro que sí, los derechos de las mujeres siempre se utilizan como moneda de cambio, siempre son postergados, son delegados, ¿verdad? Y se priorizan unas agendas económicas que además son agendas brutales, que afectan a la mayoría de la sociedad. Entonces, bueno, a nosotros lo que nos parece es que independientemente de lo que suceda en este año electoral, de lo que se diga o no se diga sobre el aborto, nosotros vamos a seguir dando nuestra pelea para tener los diferentes espacios y poder ganar esa mayoría social y seguir con nuestra lucha a sabiendas de que ningún partido de los que están en la Asamblea Legislativa, ninguno de esos partidos representa nuestros intereses, representa los intereses de las mujeres de abajo. Necesitamos organizarnos y seguir peleando para que hayan opciones que sean anticapitalistas y que sean feministas. En el caso del nuevo Partido Socialista nos posicionamos de esta manera y bueno, estamos también en el proceso de inscripción electoral, por cierto, vamos a presentar candidaturas. Yo encabezaré la candidatura a Diputación por San José y espero levantar la voz por la clase trabajadora, las mujeres y la juventud y llevar esta discusión por el aborto legal a todos los espacios a los que pueda. Pongo, digamos, eso a disposición del movimiento de mujeres y todos los movimientos sociales. Ok, entonces estamos hablando de la nueva inscripción de un partido político. Sí, así es. Nos vamos a inscribir para San José y para Cartago. Somos mujeres, trabajadoras, docentes, feministas también, luchadoras, las que vamos a estar encabezando para poder levantar esa voz que ningún otro partido en la Asamblea Legislativa lo está haciendo. ¿Cómo ha crecido el movimiento a nivel nacional? Las manifestaciones se ven en San José. Se ven en muchísimos lugares del país. El 8 de marzo, por ejemplo, fue histórico, porque no solamente hubo marcha en San José, y es la primera vez en la historia de Costa Rica que se marcha en Liberia, se marchó en Punta Arenas, se marchó en Nosara,
hubo acción también en San Ramón. Entonces, bueno, así como el año pasado hubo tanta violencia contra las mujeres y hubo tantas medidas neoliberales que nos condenaron a más pobreza y desempleo, así también se fortaleció y creció el movimiento feminista. La organización se reflejó en diferentes lugares del país, exigiendo el ni una menos. Increíble. Nunca había visto yo una manifestación feminista, por ejemplo, en Ciudad Quesada, en León Cortés, en diferentes lugares donde se viene entonces aumentando esta lucha, porque se trata de nuestro derecho a la vida, a una vida digna, y se trata también de que podamos disponer de nuestros cuerpos. Son derechos elementales que estamos posicionando a través de la lucha, y bueno, esto viene con fuerza en todo el país, en verdad, no solamente en San José. Ok, Heidi, tenemos muchísimos, pero muchísimos mensajes que han entrado al Facebook. Lógicamente hay personas en total desacuerdo con los puntos de vista de ustedes. Claro. Algunas otras personas también lo comparten. Aquí, por ejemplo, nos dice algunos que voy a leer, porque no podría leer todos, son muchísimos. Dice Katia Celedón: un bebé a las 14 semanas, el cuerpo ya está totalmente formado, no es un cigoto. Eso es un homicidio, no engañen a la gente. ¿Qué podemos decirle a doña Katia? Bueno, en primer lugar, no es un bebé. El término médico y científico apropiado es feto. ¿Sí? No se trata de un ser ya totalmente formado, eso es falso. Cualquier persona desde el área de la salud y de la medicina puede confirmar esto. No es un invento ni de Heidi Valencia ni del Movimiento Aborto Legal Costa Rica. Esto es un hecho real. Entonces se trata de acabar, interrumpir un embarazo que no se desea por diferentes condiciones, diferentes circunstancias que solo competen o a las mujeres o a las personas con capacidad gestante, pero no es matar, no es un homicidio, es interrumpir un embarazo de un producto que no es un ser formado, para nada. Mucha gente dice que la vida inicia con la fecundación, ¿verdad? Cuando el espermatozoide hace su fecundación con el óvulo, digámoslo de esta forma. Totalmente, desde su perspectiva médica, lo que ustedes han estudiado, ahí no nace la vida. Esta es una creencia religiosa, digamos, de que hay vida desde el momento de la concepción, pero ojo, o sea, ¿qué estamos priorizando? La vida de personas ya formadas, como las mujeres, con autonomía, con subjetividad, con conciencia, con capacidad de decisión, con responsabilidad moral, ¿o estamos priorizando un conjunto de células y de tejidos? Es que eso es lo final de cuentas, por eso es que estamos hablando de términos científicos. No se puede hablar de vida desde el momento de la concepción, porque ahí pueden pasar muchísimas cosas. Tenemos otras consultas también. Nos dicen, vamos a ver, este mensaje es que se me acaba de perder. Esto lo que son asesinatos de bebés amparados en un derecho humano. Bueno, si es un derecho humano, entonces no podría ser un asesinato de bebé, porque estamos priorizando la vida humana, ¿cierto? No es un asesinato, es interrumpir un embarazo. Estamos hablando de un periodo donde no hay, insisto, terminaciones nerviosas, donde se puede priorizar perfectamente y se debe priorizar la vida, la subjetividad, la conciencia y la posibilidad de decidir del ser formado, que se trata de la mujer. Ahí no hay ningún asesinato, no hay ningún homicidio, es un procedimiento médico y ginecológico más como cualquier otro. Ok, aquí también hay mensajes. Vale Salazar dando el apoyo también al movimiento. Ok, también tenemos ese mensaje. Nos pregunta Adrián Castillo: ¿tienen estadísticas de cuántas mujeres quedan embarazadas luego de una violación? Ahorita no podría precisarte, sería mentira, cuántas mujeres resultan embarazadas producto de una violación. Recordemos que muchas mujeres no alcanzan a denunciar las violaciones también, porque hay situaciones ahí de coerción, de violencia, que no necesariamente conducen a una denuncia, y poder estimar eso es muy difícil. No creo que hayan datos que sean muy precisos, pero sí sabemos que en muchos casos, bueno, se tratan de violaciones, sobre todo cuando estamos hablando de niñas, porque ahí no hay ningún consentimiento, hay agresión, hay violencia. Entonces, en el caso de las niñas, es realmente injusto, es crudo que les neguemos la posibilidad de decidir si se trata entonces de un caso sumamente grave de violencia, donde sus vidas, sus proyectos de vida, su educación, todas sus condiciones se ven comprometidas.
Cuando hablamos de aspectos psicológicos, yo creo que eso es un elemento también que hay que tomar en consideración. Aparte de los estudios, ¿cuáles pueden ser las consecuencias, si existen, si han estudiado ustedes algo de este tema, de niñas o mujeres que se aplican un aborto? ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas? ¿Existen? ¿No existen? Hay estudios sobre esto, de que verdaderamente no hay consecuencias psicológicas por interrumpir un embarazo no deseado. Por el contrario, en diferentes ocasiones, cuando se ha investigado sobre el tema, lo que resulta es que las mujeres que logran interrumpir un embarazo que no desean, lo que sienten es alivio porque no querían estar sometidas a una maternidad que no estaban deseando. Entonces no hay ninguna repercusión psicológica. Puede haber también, por ejemplo, en el caso de los partos, un efecto postraumático, ¿verdad? Posparto. Hay situaciones así también, pero eso es totalmente posible dentro del marco también de un parto no podido llevar a cabo, pero en un caso de un aborto no hay repercusiones psicológicas que sean visibles. Lo que se siente es un alivio por lograr interrumpir aquello que no se deseaba. Ok, como te digo, Heidi, aquí tenemos muchísimos mensajes, estamos leyendo algunos, ¿verdad? Se nos habla, nos pregunta don José Alfaro Orenes, ¿de dónde sacó información de los miles de abortos que se practican en Costa Rica? De la Asociación Demográfica Costarricense, que en el 2007, y este es un dato muy viejo, ya debería actualizarse, totalmente necesario, para estimar cuánto es el alcance entonces de abortos inducidos en nuestro país. En aquel momento eran 28,000, ahora posiblemente sean muchos más. Aquí don Jaime Arturo nos dice, ¿por qué no deciden que sea la mujer la que decide o pueda decidir que el niño viva o regalarlo? Así más o menos lo escribió don Jaime Arturo. Sí, la redacción está un poco confusa, sí. Pero si bien entiendo, a ver, lo que se está diciendo es ¿por qué no lo tenemos y no lo regalamos? Lo dan en adopción. Bueno, en primer lugar no es tan sencillo. No es tan sencillo dar en adopción en este país, porque de hecho ahorita salió un artículo en el periódico también, donde se está buscando para adoptar a niños de piel blanca, por ejemplo. Eso es lo que se está buscando para adoptar. Muchos niños y niñas terminan en centros del PANI, donde no resultan adoptivos, no resultan adoptados. Entonces, ¿qué es lo que nos parece? Bueno, que es la mujer la que debe tener el derecho a decidir, porque no se trata de un niño o una niña, se trata de un feto. Y en ese caso es mucho más viable que le ahorremos una situación engorrosa a la mujer sobre su cuerpo, porque llevar un embarazo a término tampoco es algo sencillo, y luego menos desprenderse de ese ser humano que ya resulta, ¿verdad?, nacido. Entonces, bueno, interrumpir un embarazo no es acabar con la vida de un niño o niña, que en muchos casos lamentablemente termina también teniendo no buenas condiciones de vida, porque no estaba en condiciones económicas que resultaran, digamos, favorables. Vos decís que muchos de estos abortos se aplican de forma clandestina en hospitales. ¿Qué tipo de hospitales? ¿En qué lugares? ¿Consultorios? Bueno, no sabría precisarte a dónde, ¿verdad? Porque tampoco es información, digamos, ni que manejemos, ni que podríamos brindar. Pero sí, es sabido por todos que hay clínicas privadas donde se practican, o consultorios donde se están practicando abortos de manera clandestina, que están lucrando entonces a partir de que es ilegal el aborto, pero que además en muchos casos se están vendiendo estos productos, digamos, a través de internet, y no se está dando la información debida a las mujeres. Por eso es que se corre riesgo de consumir algún tipo de medicamento que no corresponde a la edad gestacional, y que además entonces nos está poniendo a tener que, bajo la clandestinidad, manejarnos para poder conseguir un aborto, pero no son condiciones para nada seguras. Es por eso que se debe manejar con los mejores estándares médicos, de una manera segura, que ya está establecida a nivel mundial y que se ha practicado por la salud pública. Vamos a finalizar, Otto, con esta preguntita. Heidi, finalizamos porque ya nos ganó el tiempo, hay muchísimos mensajes. Nos dice don Víctor Chinchilla, ¿qué pasa si el hombre no desea ser papá y la mujer sí? ¿Está contemplado en la ley que están pidiendo? Nos pregunta don Víctor. Bueno, padres ausentes ya existen muchísimos. ¿Cuántos hogares en este país no son jefeados por mujeres? Eso ya existe muchísimo. A final de cuentas son nuestros cuerpos, nuestros proyectos de vida los que terminan realmente comprometiéndose. Por lo tanto, es que es un derecho que nos corresponde a las mujeres. Heidi, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Terminamos así a la carrera, porque la verdad es que había muchísimos mensajes.
Ahí me detuve un poco a estar leyendo mensajes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Próximamente podemos seguir con esta conversación. Gracias, Perfecto. Otto, en cabina, y a todos ustedes que tuvieron la amabilidad de sintonizarnos. Nos vemos el día de mañana. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.